Desde hace algunos años los indígenas han comenzado a reafirmar su identidad y a reivindicar su herencia. Una herencia millonaria. Se calcula que en Latinoamérica viven 40 millones de indígenas y que en Mesoamérica y los Andes centrales se hablan 300 lenguas diferentes. Una riqueza y diversidad que hasta hoy fue negada. A 200 años de las luchas por la independencia, las organizaciones indígenas están recuperando su memoria histórica en las lenguas aborígenes. Su lucha contra la marginación social, cultural y económica los ha hecho visibles contra la lógica predominante durante los siglos XIX y XX. Estamos unidos por la historia en América Latina. Venimos de unos mismos fundadores, compartimos una misma lengua, compartimos en mucho unos mismos proyectos a lo largo de estos 2 siglos, pero al mismo tiempo hemos construido una enorme diversidad. Yo creo que el reto para refutar esta nación latinoamericana o esta ideal de unidad latinoamericana es pensar justamente otra vez la diversidad y la unidad simultáneamente. Este es el mundo que encontraron los españoles, uno de los territorios más privilegiados del planeta, con animales, plantas, oro y plata. Creyeron que habían llegado al paraíso, y tenían razón. Un paraíso de casi 20 millones de kilómetros cuadrados, en los que hay zonas antárticas, zonas extremas, como el desierto de Atacama, donde, según dicen, nunca llovió. Selvas tropicales, llanuras, bosques templados. En nuestra geografía vive la mayor diversidad biológica, con especies que solamente se encuentran en este lugar del mundo. En el verdadero mundo indígena anteriormente a esta invasión europea, no se quemaban las tierras, los roces. Ahora queman las tierras. Ahora destruyen los medios naturales, envenenan las aguas. En el mundo andino hay algo más grande. Yo soy un hombre, la tierra es una persona. La tierra nos alimenta. Y si nosotros ofendemos a la tierra, esta no nos va a alimentar. Tal vez es el primer movimiento ecologista del pensamiento social en el mundo. Con la conquista llegó la devastación. La tala de árboles para las fundiciones de minas de metal, la explotación intensiva de la tierra y los monocultivos destrozaron el ecosistema. Los incas y los aztecas sí sabían cuidar la tierra. Rotaban las siembras, trataban las semillas y podían anticiparse a lluvias o sequías. Los españoles se encuentran con una cultura que podemos decir ecologista, ¿no? Ecologista religiosamente hablando, eso deberemos de llegar otra vez de volver a esta religión del mundo, ¿no? De la ecología, ¿no? La ecología es digamos, el contacto del hombre con su entorno natural, ¿no? Y ellos cultivaban el maíz, pero no lo cultivaban en exceso, y eso es algo que los indígenas tienen todavía, ¿no? Esta ética de no tomar en exceso, digamos, lo que hay en el bosque. Cuando los indígenas hoy en día van a leñar, toman un mínimo para el día, ¿no? No acumulan. Un concepto que en los últimos años, y gracias a la tarea de concientización de ciertos grupos ecologistas, se está recuperando y revaloriza una cultura que protege a la naturaleza y también al hombre. Sin embargo, todavía falta. Se sabe que en la época del imperio de los incas no habían problemas de desnutrición, cosa que increíblemente en nuestros días sí existen problemas nutricionales en una parte importante de nuestra niñez, ¿no? Entonces, estas son las paradojas en que a veces los cocineros nos encontramos, ¿no? En qué pasó en el camino, ¿no? Los incas tenían una dieta calórica superior a la de algunos países latinoamericanos en la actualidad. Según datos de UNICEF del 2005, en nuestro continente hay casi 9 millones de niños con desnutrición crónica.
Los efectos de esta desnutrición, que afecta aproximadamente a 16 de cada 100 niños, son en gran medida irreversibles. Un fin de la historia que jamás habríamos pensado, sobre todo porque imaginábamos al futuro como el lugar en el que todos los problemas sociales y económicos estarían resueltos. Durante los siglos XVIII y XIX, América Latina adhirió fervorosamente a un nuevo movimiento filosófico y político que nació aquí, en Francia, el Iluminismo. El iluminismo y su correlato económico, el liberalismo, creían en el poder ilimitado de la razón para gobernar el mundo de los hombres y dirigir sus vidas. Según el liberalismo económico, cuanto más comercio libre existiera, mejoraría la economía y esto redundaría en beneficios para toda la población. En 1850, cuando los países centrales salen al mundo en busca de materias primas y productos manufacturados, Europa necesitaba carne, lana, cereales, sal, azúcar, café, cacao. Y Latinoamérica podía exportarlos, aunque para ello era necesario tener trenes, caminos, puentes y puertos. Así, Latinoamérica desarrolló su infraestructura y progresó. La exportación de materias primas produjo un desarrollo económico importante, pero contrariamente a lo que decían los liberales, esos beneficios no llegaron a la mayoría de la población. Ni a todos, ni a muchos. La mayoría de la población recibió poco o nada. Las grandes riquezas se concentraron en ciertos grupos, creando una nueva clase social. Como ocurrió aquí, en México, durante el mandato de Porfirio Díaz. Durante el porfiriato se repartieron tierras de las comunidades agrarias a un grupo selecto de personas. Tierras que además aumentan enormemente su valor, porque por ellas pasa el ferrocarril recién instalado. Con Porfirio Díaz, claro, al moverse el comercio y las comunicaciones aumentaron muchas cosas. Incluso empieza a haber agricultura para exportación, que antes no existía. Estas obras pues mueven y forman una clase nueva, una burguesía alta que ya existían desde antes, porque teníamos los ricos a la altura de los más ricos de Europa, pero eran pocos. Unos pocos mexicanos se hacían cada vez más ricos. Los pobres españoles huían de su miseria hacia América y la clase terrateniente argentina, enriquecida con la explotación de sus campos, venía aquí a París en transatlánticos de lujo. Excéntricos, extravagantes, llevaban en la bodega del barco una vaca para proveerse de leche fresca todos los días. Los parisinos de entonces, cuando se referían a alguien rico, decían «Il est riche comme un argentin». A finales de la década del 20, los años dorados habían terminado. La crisis económica del 30 y la imposibilidad de seguir exportando materias primas terminaron con la ilusión para siempre de una Latinoamérica europea. En los años 30, en su intento por obtener la independencia económica y proveer empleo a una creciente clase obrera, los gobiernos latinoamericanos desarrollan la industria. Las manufacturas latinoamericanas que ocupaban un segundo lugar pasan a un primer plano. Se incentivó la producción de materiales de construcción, elementos farmacéuticos, textiles y comenzó a desarrollarse la industria petrolera. Estos productos se consumían básicamente en América Latina, pero en algunos casos, como en el caso de Brasil y Argentina, también se exportaban. Los gobiernos desarrollaron industrias y protegieron los productos nacionales de la competencia extranjera. Pero esta misma protección, que no las obligaba a mejorar sus productos para competir, llevaría a la crisis de la década del 60, cuando los productos nacionales, obsoletos, no pudieron dar pelea a los de las empresas altamente tecnologizadas del primer mundo. Hay, digamos, mezcla de cosas, ¿no? Habrá habido algunos avances en esta materia, pero en lo general seguimos viendo a muchos países en América Latina que siguen sus economías dominadas por lo esencial, por productos muy básicos y que no ha dado todavía América Latina el salto que uno quisiera para efectos de pues la competencia, el mercado y sobre todo que todo eso se traduzca en beneficio para la población. En los 60, Latinoamérica perdió la carrera por la independencia económica. Sin embargo, hubo una vez un país latinoamericano que sí la consiguió.